La mayoría cree que los mitos antiguos eran historias inventadas para entretener a personas primitivas, como si fueran cuentos fantásticos creados por civilizaciones que todavía no entendían el mundo. Pero cuando se observa con atención, aparece otra cosa. Los mitos no eran entretenimiento, eran estructuras para explicar cómo vivir, cómo actuar y cómo enfrentar aquello que una sociedad consideraba peligroso. Y pocos relatos muestran eso tan claramente como el mito de Hércules y sus 12 trabajos. Porque Hércules no es solamente un hombre fuerte matando monstruos, es una representación de cómo los griegos entendían el caos, el sufrimiento, la violencia y el proceso de convertirse en alguien capaz de atravesar todo eso sin destruirse. Y esto es importante entenderlo desde el comienzo. El mito no aparece aislado, surge dentro de una civilización específica. La Grecia antigua era un mundo fragmentado, lleno de ciudades rivales, guerras constantes, navegación peligrosa y territorios desconocidos. La vida era dura. El caos no era una idea abstracta, era algo real. Hambre, conflictos, muerte temprana, invasiones, tormentas, enfermedades, todo podía romperse en cualquier momento. Entonces, los griegos desarrollaron relatos que no solo explicaban el mundo, sino que enseñaban cómo enfrentarlo. Y Hércules aparece justamente ahí, como una figura que entra en lo desconocido, atraviesa pruebas imposibles y vuelve transformado. Los monstruos que enfrenta no son solamente criaturas fantásticas, representan fuerzas que amenazan el orden humano. La naturaleza salvaje, el exceso, los impulsos descontrolados, el miedo, lo desconocido, incluso la propia violencia interior. Por eso el mito sobrevivió tanto tiempo, porque no habla solo de Grecia, hablaba de algo humano. Y eso es justamente lo que se va a analizar acá. No solamente la historia de Hércules, sino por qué los griegos necesitaban contar esta historia, qué función cumplía dentro de su civilización y qué revela realmente sobre cómo entendían el mundo y al ser humano. Si te interesa este tipo de análisis sobre mitología, filosofía, historia, simbolismo y tradiciones antiguas, seguime en Instagram, TikTok y YouTube como El Guardián del Templo. Hércules, o Heracles en griego, era hijo de Zeus y de una mujer mortal. Desde el inicio aparece una tensión fundamental. No pertenece completamente al mundo divino, pero tampoco es un simple hombre. Esa dualidad define toda su existencia y también explica algo importante sobre el pensamiento griego. El ser humano aspira constantemente a superar sus propios límites, pero nunca deja de estar condicionado por ellos. La principal enemiga de Hércules es Hera, esposa de Zeus, que lo persigue desde su nacimiento. Pero esta persecución no debe leerse solo como un conflicto familiar entre dioses. Hera representa la fuerza que limita, que castiga la desmesura. Los griegos temían profundamente algo llamado hibris, el exceso, la arrogancia, la pérdida de límite. Y Hércules constantemente está al borde de eso. El punto central del mito ocurre cuando Hera provoca en él un estado de locura. En ese estado, Hércules asesina a su propia familia. Esto cambia completamente el sentido del relato, porque el héroe no empieza siendo admirable, empieza destruido, siendo un criminal. El mito no presenta un hombre perfecto, presenta a alguien que debe corregirse. Y esto tiene una función cultural muy fuerte. Los griegos entendían que la fuerza sin control era peligrosa. El poder por sí solo no era virtud. Debía existir dominio de sí mismo. Por eso los trabajos aparecen como castigo, purificación y transformación al mismo tiempo. Después de matar a su familia, Hércules consulta el oráculo de Delfos. Allí recibe la orden de servir al rey Euristeo y cumplir 12 trabajos. Y este detalle importa mucho. Los trabajos no son voluntarios. No busca gloria, busca expiación. El primero de esos trabajos
es enfrentar al león de Nemea, una bestia cuya piel era imposible de atravesar. Las armas no funcionaban. Hércules falla primero, y esto es importante. El mito muestra que la fuerza habitual no alcanza frente a ciertos problemas. Entonces cambia de estrategia, deja las armas y lucha cuerpo a cuerpo hasta asfixiar al león. Esto ya revela algo central del mito. No todos los conflictos se resuelven con más fuerza. Algunos requieren otra forma de actuar. Después enfrenta a la Hidra de Lerna, una criatura con múltiples cabezas que volvían a crecer cada vez que eran cortadas. El mensaje es todavía más claro. Hay problemas que empeoran cuando se enfrentan incorrectamente. Cuando más ataca Hércules de la forma equivocada, más crece el monstruo. Los griegos estaban representando algo profundo. Ciertos conflictos humanos se multiplican cuando se responde desde el impulso. A lo largo de los trabajos aparece siempre la misma estructura. Hércules está en territorios salvajes, enfrenta criaturas imposibles, atraviesa regiones desconocidas y regresa sabiendo impuesto algún tipo de orden. Esto tiene una dimensión simbólica evidente, pero también histórica. Grecia fue una civilización expansiva, fundaron colonias por todo el Mediterráneo, navegaron constantemente y transformaron territorios desconocidos en ciudades organizadas. En ese contexto, Hércules funciona como modelo civilizatorio. Es el hombre que entra en el caos y logra hacerlo habitable. Por eso, muchos trabajos ocurren en los límites del mundo conocido. El mensaje es claro: lo desconocido no debe evitarse, debe atravesarse. Sin embargo, el mito nunca muestra una victoria simple. Hércules no deja de sufrir, no deja de cargar consecuencias. Cada trabajo lo transforma, pero también lo desgasta. Esto también refleja algo importante sobre la visión griega del mundo. La grandeza siempre tiene costo. Uno de los trabajos más simbólicos ocurre cuando debe limpiar los establos de Augías. Miles de animales habían acumulado suciedad durante años. Hércules no limpia manualmente. Desvía el curso de los ríos para arrastrar toda la corrupción acumulada. Otra vez aparece la misma lógica. Ciertos problemas no se resuelven con esfuerzo bruto, sino entendiendo cómo funciona aquello que se quiere transformar. Más adelante, enfrenta al toro de Creta, a las yeguas de Diomedes y a múltiples criaturas asociadas con impulsos salvajes. Cada monstruo representa una forma distinta del caos, pero el punto más importante llega al final. El último trabajo consiste en descender al inframundo y capturar a Cerbero, el perro que custodia la entrada al reino de los muertos. Y acá el mito cambia otra vez, porque Hércules no destruye a Cerbero, lo domina y luego regresa. Eso es fundamental. El objetivo ya no es eliminar la oscuridad, sino atravesarla sin quedar atrapado en ella. Y probablemente ahí aparece el sentido más profundo de todo el relato. Los trabajos de Hércules nos enseñan cómo vencer definitivamente el caos. Enseñan cómo enfrentarlo, contenerlo y seguir avanzando a pesar del caos. Por eso este mito tenía tanta importancia para los griegos. No era entretenimiento, funcionaba como formación cultural. Recordemos que la mayoría de la población en aquellos tiempos no sabía leer. Enseñaba qué significaba convertirse en alguien capaz de actuar en el mundo sin ser destruido por él. También funcionaba como modelo iniciático. Los trabajos forman una progresión. Empiezan con bestias físicas y terminan con el descenso al inframundo. El recorrido va desde la fuerza bruta hacia la comprensión del límite. Y eso conecta directamente con la experiencia histórica griega, una civilización que constantemente enfrentaba guerras, expansión,
crisis y conflicto, necesitaba relatos que transformaran el sufrimiento en sentido. Por eso Hércules no representa la perfección, representa el proceso. Comete errores, destruye, sufre, cae y aún así sigue avanzando. Eso era lo importante. Porque para los griegos el valor humano no estaba en evitar el caos, sino en desarrollar la capacidad de atravesarlo. Y quizás esa es la razón por la que este mito sigue funcionando miles de años después. Porque los monstruos cambiaron de forma, pero el problema sigue siendo el mismo. El ser humano continúa enfrentándose con impulsos, miedo, violencia, incertidumbre y límites que no puede eliminar completamente. Y el mito de Hércules sigue planteando la misma pregunta que planteaba en la antigua Grecia. ¿Qué tipo de persona puede atravesar todo eso sin convertirse en aquello a lo que está enfrentando?